a la identidad de género. Tenemos un poco de retraso, así que no voy a hacer comentarios muy largos, solo para recordar que la cuestión de la identidad evidentemente es fundamental y fundadora. Casi es previa a las identificaciones. En francés podríamos decir que la identidad, al igual que la identificación, nos remite a la pregunta ¿quién soy? Pero la identidad a la pregunta ¿quién soy? Del verbo ser y la identificación va más bien al verbo seguir, que se pronuncia igual en francés. La pregunta para nuestros tres conferenciantes es el tema que les interesa aquí. Alain Malcher es pedopsiquiatra en el Hospital de Lieja, Bélgica. Le doy la palabra. Bien, bonjour à toutes et à tous. Hola, buenas tardes a todas y todos. No soy un hombre, no soy una mujer, soy una cosa viva, bizarra, no especificada. Es un joven paciente quien me dijo esto la semana pasada. Podía haber elegido esta frase como título de mi presentación para esta tarde. Doy las gracias a los organizadores por haberme invitado a una jornada, pero sobre todo a este seminario particularmente importante para mí en mi trabajo, para hablar de un tema muy difícil, extremadamente difícil. Mi presentación no va a ser académica, no tengo PowerPoint, prefiero lanzar ideas y cuento mucho con los intercambios, con los demás intervinientes y con ustedes en la sala. Claramente, para dejar las cosas apuntaladas, estamos aquí con gente como Jean Chambry, que tiene una gran experiencia. Nosotros en Lieja, Bélgica, estamos a los principios de la clínica trans, muy al balbuceo, al principio. De hecho, hay unas cuantas centenares de personas, pero hablando de niños y adolescentes, el estudio es absolutamente nuevo, porque al igual que el servicio de pedopsiquiatra, que solo existe desde 2015. Así que, bueno, vamos a parecer muy pequeños en cuanto a experiencia, al lado de la experiencia de nuestros colegas, así que les pediré que sean indulgentes. No podemos hablar de trans sin adjuntar unas pocas palabras, lo cual va a suponer una pequeña introducción. Los demás oradores van a hablar también, por supuesto, pero habrán visto que los tres tenemos una palabra distinta para presentar este tema. Transgénero para mí, transidentidad para Jean Chambry y transexualidad para Sabel Gabaldón. Y también, como lo saben, hay la disforia de género, varianzas de género para las organizaciones militantes. Bueno, no vamos a extendernos demasiado aquí porque tenemos poco tiempo, pero bien es verdad que el término de transexualidad ha sido el primero en la historia, el primero que tiene tendencia a desaparecer a veces en algunos textos porque hace referencia a la sexualidad y por consiguiente a una orientación sexual. Cuando aquí hablamos de una cuestión de identidad ligada a nuestro sexo anatómico como definición de nosotros mismos. Esta identidad sexuada que descansa en algo anatómico permite definir una vivencia social, cultural, psicológica en la relación de nosotros mismos con el mundo, que va a ser nuestro género. Macho, masculino, hembra, femenino. Aquí en la clínica estamos confrontados a adolescentes y niños que nos dicen, pues no, mi sexo no define mi género, no. Otros rechazan incluso la idea de género diciendo, pues no estoy en transgénero, desde siempre tengo un género y no es el de mi cuerpo. Entonces aquí se trata más de transidentidad. Hay términos aquí que merecerían ser muy desarrollados porque transidentidad, hay gente que quiere transidentidad fluida, hay gente que quiere queer. Bueno, en cualquier caso, mi joven paciente dice del mismo que es una cosa viva, pues creo que nos plantea con sus 15 años la cuestión de la identidad. Claramente, la pregunta de la identidad. En un congreso como el de la EPA, lo que hay de bueno es que podemos
hacer referencia contratransferencialmente a nuestra propia historia y hablar de un camino personal. Y me voy a permitir volver a evocar la idea de que yo me he interesado por la cuestión transexual en aquella época, a finales de los años 80, lo cual no me rejuvenece. Yo era joven psiquiatra y me habían encargado en el hospital atender a los muy jóvenes adultos en aquella época para darles una especie de certificado. Ya habían pasado por endocrino, bueno, solo faltaba pasar por la opinión del psiquiatra. Ya se pueden imaginar lo malestar que esto provocaba, porque yo estaba confrontada a una cirugía mayor en aquella época. Joven psiquiatra, yo tenía muchas ideas, estaba en plena cura psicoanalítica, no era fácil todo esto, y estaba asustado por el sufrimiento enorme de los jóvenes con quienes me encontraba en aquella época. Así que jamás pude decir sí. Jamás. No era posible. Para mí, en aquella época, hace 30 años, era una petición alocada, permitida por la respuesta alocada de la medicina y por una especie de psicosis monomaníaca. Era hace 30 años, esta perspectiva de las cosas no era tan loca como lo digo, pero bueno, a partir de ahí dejé el hospital y después un caso en mi panteón personal, lo llamo la gallina de los huevos de oro. Es un caso particular para mí. Un joven tenía solo 18 años y era totalmente feminizado, en plena transición social. Y ocurría que él se prostituía para ahorrar y a partir de ahí poder operarse, lo cual no gustaba en absoluto a su proxeneta, quien no quería bajo ningún concepto que se operase, y lo llamaba mi gallina de los huevos de oro. Y así aprendí que los clientes que van a ver a prostitutas están encantados de descubrir algo del sexo masculino en el cuerpo de las prostitutas que van a ver. Yo ignoraba esto. Bueno, finalmente lo he vuelto a ver unos años después, por casualidad, delante de mi casa, como por casualidad, y he visto una joven hermosa que me aborda. ¡Ay, doctor Marcheco! ¿Qué tal está? Y era ella, operado, y que efectivamente había retomado sus estudios y estaba en una situación de mujer, era evidente. Pausa, y después de unos años hemos colocado las cosas en marcha con una presentación que he hecho con el psicólogo Frédéric Burdeau, quien se ocupa de los adultos en el Hospital de Lieja, que ha sido presentado, es un caso que ha sido presentado en Bruselas, un caso que hemos llamado Brandon y que nos presentó el sufrimiento más patético posible, algo de verdad que nos interpela, con una huida hacia adelante, con una postura femenina de muy mala calidad. Y en el trabajo que hemos hecho con él hemos podido identificar una especie de identificación femenina como protección frente a una madre todopoderosa, muy descalificadora e incluso destructora hacia los hombres. Cuyo reconocimiento buscaba de manera patética. Y como lo decía Shillon, hablando de los adolescentes, él tenía 14 años, él quería ser la más hermosa a toda costa, y incluso estaba límite en peligro. No prostitución, pero no estaba lejos de operaciones peligrosas. Corría peligros para ser reconocido como chica joven. No, sin ser tocada, no. Nadie tenía que tocarlo. En aquella época hemos evocado estado límite, pendiente límite. Sabemos hasta ahora los diagnósticos psiquiátricos tienen mala prensa en esta cuestión trans y poco a poco vamos a llegar a ello, por supuesto. Una cuestión importante en esta aproximación de estos jóvenes es una frase que pueden decir o no. Yo soy.
o yo quiero ser, lo cual evidentemente, lo habrán entendido, modifica de verdad la relación con este ser, con esta identidad. ¿Lo soy ya o soy otra cosa? ¿O quiero llegar a ser, quiero devenir esta otra cosa? Diciendo en esto, pienso en mi paciente más joven, el más pequeño de todos. Hasta hoy, se lo explicaré, hasta hoy solo he tenido chicos que quieren ser chicas. El más pequeño es Noah, lo voy a llamar Noah, tiene 6 años y se presenta como una niña del todo. Por supuesto, a los 6 años la diferenciación sexual todavía es bastante fácil, estamos lejos de la pubertad, pero lo que me llama la atención de manera muy fuerte con ella es que muy pronto me fue totalmente imposible decir él. Cuando yo tengo por costumbre decir él, pero aquí fui pillado en la relación terapéutica finalmente con una niña, era incontestable, una niña que en un principio sobreactuaba, una especie de histeria, jajaja, risas forzadas, y después las cosas se volvieron naturales y es una niña absolutamente normal. Así que el balance psicológico resultó ser normal, con una clínica interesante a 127. Y el trabajo que hago con ella es, la sigo llamando Noah. Bien. Es algo absolutamente posible en el trabajo, es decir, hacer una larga fresca que podría cruzar todo este escenario y cada sesión representa un episodio, una larga historia hechas con cosas muy ligeras, pequeñas sirenitas, cosas muy amables y un día de repente ocurre algo en este fresco. Había un príncipe aquí que se interesaba por una princesa, porque hay muchas princesas, evidentemente, hay muchas bailarinas, y este príncipe parece un poco amenazador y amenazante, y veo de repente la princesa, ella lo dibuja, la princesa que planta un cuchillo en la cabeza del príncipe y la cabeza explota en su dibujo. Vamos a llegar a ello, pero ya se imagina el interés de un material como este. Yo no pude hacer nada con él porque, pues no, era malo. Y hemos recaído en lo factual. Es algo que intento reintroducir. Es la única señal escapada que podría hablar de esta doble figura femenina del clivaje. De hecho, el problema es que el material no descansa en algo distinto de esta larga relación, larga casi físicamente, pueden ver. No me voy a extender sobre este caso, pero volveremos. Después tengo un tal Christian, que tiene 12 años, es totalmente femenino, prepuber, con largos cabellos rubios, perfectamente integrado. La transición social se ha hecho aparentemente en la escuela en Bélgica, está en secundaria. Bueno, y me explica, hemos hablado mucho, de manera muy clara. Hablamos mucho de lo que él siente, de sus amigos que le interrogan sobre su sexo, tiene erecciones, etcétera. Podemos hablar de ello y habla de ello con sus próximos, sus allegados. Lo que le molesta, le preocupa mucho a él es evidentemente la llegada de caracteres sexuales secundarios que él presiente 12 años. Y volveré sobre ello al final de mi presentación. Lo que quiero resaltar aquí es el balance. El balance es TAT que hemos hecho, que muestra un Rorschach totalmente normal y un TAT muy perturbador. Era interesante ver la diferenciación que se puede hacer entre un material inconsciente que remite a algo de apacible, de sosegado, y planchas del TAT que habla de algo mucho más realista, que desestructura al paciente. La psicóloga me habló de confusión de papeles, confusión de identidad, de verdad, de movimientos pulsionales, anárquicos, etcétera, que transmiten los tests del TAT.
Y tercer caso, Rafael está aquí en una situación otra, tiene un tío transexual, es decir, un tío que ahora es su tía. Recibo a sus padres y en un primer tiempo me interrogo sobre su nivel intelectual, porque está aquí entre sus padres que mira alternativamente con un aire absolutamente dormido, hipotonía del maxilar inferior, derecha, izquierda. No dirá ni una palabra en toda la sesión. Y los padres, bueno. Y después lo quiero ver solo. Y veo llegar un totalmente adolescente que empieza a hablar, reacciona, me explica hasta qué punto este tío lo perturba, que él también se hace preguntas, todo un cuestionamiento identitario extremadamente sano y vivo, y evoluciona en unas pocas sesiones a tal punto que hoy en día yo ya no evoco esta cuestión trans y que hablamos sobre todo de estos conflictos con sus padres, con los mismos que los que tiene cualquier buen adolescente como ha de ser, vamos. En Bélgica, la ley, saben, bueno, no lo saben, quizás, en 2017 Bélgica adoptó una ley extremadamente flexible para facilitar las cuestiones de transición social y fue la aplicación a través del 1 de enero del 2018. Es muy reciente. No voy a empezar a citarles artículos de la ley, solo voy a darles unas indicaciones de una conferencia de prensa que el ministro de Justicia y la ministra para la igualdad de oportunidades han mantenido. La idea era obligar a las personas que quieren cambiar de sexo, de identidad, a hacerse esterilizar o a vivir una reasignación de sexo quirúrgica, pero no bajo el nivel de los derechos humanos. Esta situación es difícil a nivel humano a partir de la llegada de esta nueva ley. Nos alegra la ministra, dice, con esta ley lo que hacemos es permitir a las personas de ser ellas mismas sin asociar criterios no pertinentes o penosos. Reforzamos nuestra función de ejemplo en el ámbito de los derechos de los all AB, homosexual, lesbiana, bisexual y transgénero. Por otra parte, la nueva ley transgénero ofrece a los menores la posibilidad de desarrollar progresivamente su identidad de género y hacer que esta identidad sea reconocida etapa por etapa. A partir de los 12 años, un joven puede hacer que se cambie su nombre en otro nombre que corresponda a su identidad de género. A partir de 16 años se podrá cambiar el registro de sexo en la ficha de nacimiento. Para poder hacerlo a los 16 años, hay que rellenar un formulario, declarar una declaración del psiquiatra respecto al hecho de que este joven tiene la facultad de discernir y que tiene la convicción duradera que el sexo que menciona en su ficha de nacimiento no corresponde realmente a su identidad de género tal y como la vive íntimamente. Es lo que tenemos que cubrir y firmar los psiquiatras. Y los militantes de esto dicen que es una limitación del derecho desde su punto de vista, porque sospechan que los psiquiatras que deben evaluar la capacidad de discernir respecto a las vivencias íntimas del chico o de la chica deberían hacer un poco más que tener una entrevista de 3 minutos con el joven, y dicen que esto lleva a una psiquiatrización de esta vivencia trans y lo llevan muy mal los defensores. Aquí estamos instalados en una lógica de la evidencia, del hecho cumplido, y nos enfrentamos con lo real, un real que excluye lo simbólico, lo imaginario. Es un real que nos impide pensar. Y Colette Chillon evocaba en uno de sus artículos el hecho de que cuando se ocupaba de transexuales obliga a hacer una labor sobre sí mismo y a repensar lo femenino y lo masculino. Y es muy pertinente, y de todas formas Chambry volverá a desarrollar esta parte y hablará de esta autora a la que ha conocido. Pero, dicho esto, ¿qué labor psicoterapéutica podemos realizar en este tipo de situaciones?
Lo que fundamenta nuestro trabajo psicoterapéutica es algo que tiene que ver con la empatía, compartir emociones. Hablábamos de la proyección antes, esa capacidad de establecer intercambios, de comprender desde dentro lo que nuestros jóvenes pacientes nos cuentan. Y aquí estamos en una situación que hace que esa posibilidad de intercambio se vuelve muy difícil. Y aquí también hablamos de no congruencia, no lo he desarrollado, pero la no congruencia. La no congruencia se ubica entre su sufrimiento y nuestras expectativas. Christian, el que tenía 12 años y que tiene miedo. Christian no pregunta qué me ocurre. La única pregunta que nos hace es cuándo vamos a empezar el tratamiento para que los caracteres sexuales secundarios no aparezcan. No pregunta qué le está pasando, lo sabe, no tiene que pensarlo, lo vive desde dentro. Y ese cambio no debe ocurrir y él está pillado, está atrapado en eso. Y los padres tienen exactamente el mismo proceso. La mamá de Noah, que es profesora en su escuela, hace todo lo posible para que todo se organice en torno a la feminización de su niño, y la mamá de Christian, a su vez, de cada sesión me dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y aludí a lo que se dijo esta mañana, algo que pasó esta mañana. Me escribió un mail una madre, médico nuclear en mi hospital, que me dice, querido doctor Marché, es la mamá de una niña de 12 años que hace unas semanas acaba de desvelar su voluntad de cambiar de género y parece ser que llevaba pensando en ello desde que tenía 7 o 8 años sin mencionarlo, y no me pide que evalúe la situación. Me habla ya de un urólogo, y me pide que acompañe a su hija en ese proceso. Por lo tanto, no me pregunta qué está pasando, no me pregunta si es pertinente o pertinente, si es verdad o no. Me pregunta, ¿está usted dispuesto a acompañar a mi hija en su proceso y permitir, por lo tanto, entrar en ese circuito de nuestra consulta naciente especializada en trans? Yo creo que eso es con lo que nos enfrentamos, esa falta de solicitud de evaluación. Y la única salida es hacer lo que nos pide esta mamá de esta mañana, es acompañar sin alentar, pero sin tampoco desalentar. Desalentar, yo creo que nadie ya hoy en estas situaciones con las que nos encontramos, yo creo que nadie tiene muchas ganas de desanimarlos, porque si somos psiquiatras y queremos hacerlo, hemos perdido el caso, ¿no? Yo creo que hay que co-construir para el futuro. Y aquí me veo, y es esta dimensión de intercambio. Yo tengo me importa mucho, con mucha fe, esa cuestión de los caracteres sexuales secundarios. Con 12 años pueden cambiar. La transición social se puede hacer, aunque no va a ser, y no va a ser fácil la transición sexual si los caracteres sexuales secundarios aparecen. La hormonoterapia no la vamos a empezar con 12 años. ¿Y qué hay que pensar de ello? Y es la pregunta del millón. Y ahí con análogos bloqueamos las hormonas del género originario y a partir de 16, 18 se pueden ir introduciendo las hormonas del sexo deseado y luego después de 18 se plantea una intervención quirúrgica. No soy endocrinólogo, hay que acompañarse de profesores de esas especializaciones, pero alguien del equipo de Jacques Chambry ha publicado un texto muy tranquilizador sobre la peligrosidad o no de bloquear las hormonas. Es la pregunta que nos opone unos a otros, de la que discutimos, y quizás diría, ¿y por qué no? ¿Por qué no si sabemos que no van a cambiar? ¿No sería quizás el momento de rechazar, decir voy a esperar para pensar? Sí, claro que tenemos ganas. Yo claro que tengo ganas de profundizar, reflexionar. Claro que alguno va a cambiar de opinión y otro no lo va a hacer. Todo esto hace que todo es muy complejo. Si le doy hormonas, no es una forma de tomar posición ya y de impedirles que cambien de opinión si hubieran de cambiar, porque ya le hemos dado. Pero a la vez, si no cambian de parecer,
es tarde para empezar con las hormonas. Bueno, es pensar en algo que en definitiva no es tan pensable. Y esta dificultad, este nudo, es lo que quería compartir con ustedes, porque la vivo casi a diario en las situaciones con las que a las que estoy confrontado. Muchas gracias por su atención. On va réserver la discussion pour... Vamos a reservar la discusión para el final, después de las 3 intervenciones. Ahora damos la palabra a Jean Chambry, pedopsiquiatra, presidente del Colegio de Pedopsiquiatras de la Federación Francesa de Psiquiatría, presidente electo de la Sociedad Francesa de Psiquiatría del Niño y del Adolescente y vicepresidente de la Sociedad Francesa de Estudios para los Cuidados de las Personas Trans. Evidentemente es un gran experto en este campo. Gracias a los organizadores por haberme propuesto participar en este simposio sobre la noción de transidentidad. Gracias a Bernard por haber tenido el valor de abordar este tema complejo y que sigue siendo algo difícil. Voy a intentar hacer un balance sobre la situación francesa para ver que, bueno, nos hacemos todavía muchas preguntas y quizás más preguntas que respuestas tenemos. En esta aventura yo no me habría comprometido si Colette Chillon no me hubiese animado, y por eso le doy las gracias y le rindo homenaje a su tenacidad y su apertura. Sin embargo, no fue muy bien entendida por las asociaciones LGTB francesas, quienes siguen pensando que sigue siendo la psiquiatra y la psicoanalista más transfóbica de Francia. Y es bastante doloroso porque yo tuve la suerte de participar en sus consultas y de trabajar con ella, y rara vez he encontrado a alguien tan humano y cálido en la acogida de las personas trans, y van a entender lo que está en el origen del conflicto con las asociaciones. Unas pocas referencias rápidas que ya han sido esbozadas por nuestro colega. Efectivamente, vamos a diferenciar la noción de sexo, que descansa en los aspectos biológico-anatómicos, y los aspectos de género, que son la expresión de diferencias de sexos en una cultura. En francés hablaremos de identidad sexuada para abordar la cuestión de cómo nos investimos en la representación de la cuestión de ser hombre o mujer, y la cuestión de la orientación sexual, que va a ser diferenciada porque concierne efectivamente la atracción, el deseo por alguien del otro sexo o del mismo sexo que uno. Algunos autores utilizan el concepto de identidad sexual, es decir, hacen una especie de síntesis de las dos nociones, identidad sexual, y consideran que la identidad sexual es una parte de la construcción identitaria. Hemos hablado mucho del estereotipo de género en la sociedad francesa, es decir, cómo un sexo es representado de manera caricaturizada en una cultura específica, y un término que retoma mucho los pacientes también, es la noción de binaridad, que viene a enlazar con la filosofía que viene de los estudios de géneros, que tratan de la pregunta siguiente: ¿hay categorías binarias hombres, mujer, extremadamente diferenciadas, o hay un continuum entre hombres y mujeres? Y tenemos a pacientes que vienen reivindicando el hecho de que hay de verdad una binaridad, pero error de atribución, mientras otros vendrán a abordar su dificultad en aceptar esta diferenciación por categorías entre hombre y mujer. La cuestión que aborda este tema es la siguiente: ¿hay una normalidad en la construcción identitaria? Y si no hay anormalidad en la construcción identitaria, ¿por qué los cuidados? ¿Por qué se han mezclado los psiquiatras en este asunto?
Las nociones han evolucionado mucho y han cambiado mucho, como ya lo hemos dicho. En un principio hemos pensado que era una forma de psicosis porque había una negación de la realidad del cuerpo. Después se abordó la cuestión de transexualismo, pero considerando que esto seguía siendo un trastorno de la construcción de una identidad sexuada. Y efectivamente el DSM-5 eligió afirmar que no había anormalidad en la construcción identitaria, que cualquier identidad tenía que ser respetada, pero en cambio algunas situaciones de construcción identitaria llevaban a sufrir por una confrontación con la realidad biológica del cuerpo a los ojos de los demás. Y este sufrimiento es lo que se cuida y no la construcción identitaria. Y esto cambia mucho la manera de abordar esta problemática. La noción de transgénero nacida de los estudios de género y esta idea de que no hay discontinuidad hombre-mujer y que podemos presentarnos como hombre en algún momento y presentarse como mujer en otros momentos en función de las circunstancias y de las vivencias y lo que se siente. La noción de transidentidad es algo más amplio que va a considerar todas las diferencias y todas estas nociones que les acabo de decir. Entonces, para intentar a veces situarse, las cosas no son simples. Vamos a hablar de hombre trans, es decir, de mujeres biológicas que quieren ser hombres, que se sienten hombres, son hombres trans o hembra A macho, o mujeres trans que son hombres que quieren ser mujeres y pasar de macho a hembra. La problemática nació también de la noción de ambigüedad sexual y de niños intersexuados. En efecto, lo saben ya, unas cuantas enfermedades pueden provocar al nacimiento lo que una cierta indiferenciación sexuada. Hoy en día utilizaremos en el DSM-4 la noción de trastorno de desarrollo del sexo, término oficial que retenemos en las clasificaciones. El problema de estos niños es qué proponer en los primeros años de vida de estos bebés para quienes hay una ambigüedad morfotípica, es decir, vamos hacia la transformación a hombre o transformación a mujer. En un principio, en un modelo médico muy paternalista, hemos pensado que había que evitar cuestionar los padres sobre lo que preferían, deseaban y que los profesionales elegían lo que parecía más adaptado, lo más pertinente para la situación, pensando que lo que contaba era que el entorno estuviese convencido del género del niño, del sexo del niño. Eran las posiciones de Stoller, heredero de Monnet. Si los padres están convencidos, el niño podrá construirse en esta identidad sin dificultades. Hoy en día los padres están, por supuesto, asociados a la pregunta, a la decisión que habrá que tomar para estos niños. Pero apareció una nueva corriente y apareció porque hay un porcentaje de estos niños intersexuados, pequeño porcentaje, pero existe al fin y al cabo, de niños que dicen, pero bueno, para mí no se eligió bien. Y hoy que estoy siendo adolescente, no me reconozco en la identidad que se eligió para mí. Partiendo de estas pequeñas, pocas experiencias que son minoritarias, por supuesto, hemos pensado que era necesario, al menos algunos países y algunos colegas y algunos sociólogos, pensaron que los niños podían estar asociados a la elección. Y allí aparece la pregunta del discernimiento, de la edad. Y claro, esto pide ser criado durante cierto tiempo en cierta neutralidad. Aquí surge otra pregunta. ¿Puede un niño construirse con una identidad neutral? Es la pregunta que suscita todo esto. Alemania reconoció la neutralidad, otros países también. Es una tendencia que aparece y aparece con la idea de que es el niño quien elegirá cuando esté en medida de elegir a lo largo de su adolescencia. Y a partir de ahí se extendió la pregunta y se dijo, pero bueno, en el fondo, ¿no deberían todos los niños poder elegir su sexo?
al fin y al cabo, no estamos imponiendo a los niños en un modelo normativo y en Suecia hay una tendencia con una guardería con padres militantes que participan con la idea de que la elección del sexo es un derecho fundamental de cualquier ser humano. Del lado de las peticiones de las asociaciones, por supuesto, que las asociaciones desean que la transidentidad sea reconocido como una variación de lo normal y de la norma, y que tiene un mensaje muy fuerte para la noción de despatologización, de despsiquiatrización, pero esto va más allá, porque piden la autodeterminación, es decir, la posibilidad de recurrir a lo que cada uno cree que es bueno para sí, sin obligación de una evaluación médica y todavía menos de una evaluación psiquiátrica, lo que plantea un problema importante en Francia, porque en Francia la situación de transidentidad permite acceder a un reconocimiento que consigue el reembolso total de los cuidados. Pero para ello hace falta prescripción y diagnóstico. Ahí está la contradicción. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues me cuesta contestarles. Hay muchas teorías. Las teorías más antiguas efectivamente se refieren a trabajos psicopatológicos sobre interacciones familiares y el lugar del niño en la familia, lugar que lo llevaría a identificaciones que no son conformes con la realidad biológica de su cuerpo. Colette Chilon pensaba que para cada situación, en el fondo, estos niños habían estado frente a un gran sufrimiento narcisista y que esta petición no deja de ser un intento para cicatrizar este sufrimiento. Pero ella también podía reconocer que, según ella, cuando la solución estaba muy investida, y esto precozmente a partir de los 12, 13 años, ya no había ninguna posibilidad de psicoterapia. Hoy en día las teorías se centran más bien en dimensiones genético-biológicas con hipótesis de microimpregnación a lo largo de la embriogénesis que podrían quizás explicar una parte de estos casos. Hace 10 años, ahora más de 10 años, efectivamente, cuando aparecieron programas en los cuidados de adultos, unos equipos franceses se organizaron pluridisciplinarios, endocrinólogos, psiquiatras, cirujanos, para acoger a estos adultos y proponerles un acompañamiento centrado a la vez en la transición social, es decir, la afirmación de su género en la sociedad, y después el acompañamiento, si era necesario, hacia una reasignación hormonal o incluso quirúrgica. La posición estaba muy clara en esta asociación. El transexualismo seguía siendo un trastorno, pero un trastorno que no era accesible a las terapias. Así que, por consiguiente, había que acompañar para disminuir el sufrimiento de estas personas. Y, por supuesto, el posicionamiento era nada antes de los 18 años, porque hay la problemática adolescente demasiado compleja, lo cual, lo hemos descubierto después, desarrolló redes liberales que existen desde hace mucho tiempo y que asumen y se ocupan de estos adolescentes y prescriben tratamientos hormonales sin evaluación psiquiátrica. Esta sociedad, la SOFEC, de la cual soy uno de los vicepresidentes, es una sociedad extremadamente atacada por las asociaciones LGTB, precisamente porque es una sociedad que se manifestó mucho con la idea de es un trastorno y que la evaluación tiene que ser siempre psiquiátrica en un principio, y el médico que tiene que coordinar el recorrido es un psiquiatra. Es esta postura muy firme y rígida la cual ha llevado a conflictos extremadamente violentos a cada vez que la sociedad propone coloquios y jornadas. Y yo mismo me interpelan muchas veces y me preguntan por qué he aceptado ser vicepresidente de esta sociedad terrible y mala que atiende mal a los pacientes. Esto es lo que perciben las asociaciones. Efectivamente, nosotros lo que hemos dicho con 3 colegas, porque en un principio partió de la idea de 3 colegas parisinos, soy uno de los 3, con Agnès Condat y Anne Bariachi, hemos ido a ver lo que ocurría en los demás países, y los 2 líderes de la transidentidad de los menores son Canadá, con el equipo de Toronto, y Ámsterdam, con el equipo de Cohen Ketnis.
Hemos ido a formarnos en nuestros servicios y hemos descubierto la existencia de recomendaciones internacionales para la asunción de los cuidados de los menores que hemos intentado implementar en Francia, lo cual supone, por una parte, el respeto de la construcción identitaria de niños y adolescentes que acogemos y que el objetivo del cuidado y el alivio del sufrimiento que provocan estas situaciones, hemos abandonado el porqué en provecho del cómo, lucha contra la marginalización y un acompañamiento por parte del entorno. ¿Por qué implementar estas consultas? Pues, por supuesto, hay el discurso de los adultos, en un primer lugar, que evocan que desde la infancia siempre han sentido esta dificultad. Podemos decir que es un discurso reconstruido, pero no deja de ser el discurso que está presente. Y teníamos la idea de una mejor localización, por un mejor acompañamiento para permitir una vida de adulto lo mejor posible vivida y efectivamente, la psiquiatría manteniendo este lugar alrededor del sufrimiento, sabiendo que espontáneamente no teníamos la experiencia de muchas consultas, porque lo que se dice es que los paidopsiquiatras tienen formación psicoanalítica y esto no es un piropo en las asociaciones de las cuales hablamos. Así que los motivos para consulta son la vivencia familiar de los padres que no saben cómo reaccionar frente a esta cuestión. En un principio, los primeros casos son sobre todo consecuencias de intentos de suicidio o de malestar ansiodepresivo que permiten la puesta a la luz de estas dificultades en el medio escolar y ahora cada vez más demandas del joven. El proyecto es acoger al niño, al adolescente, a la familia, hacer una evaluación de la situación, un diagnóstico y ver en un equipo pluridisciplinar qué se podrá proponer frente a esta situación. La evaluación tiene como objetivo, a la vez, afirmamos que estamos de verdad en una situación de transidentidad y de ver si hay otras dificultades, tales como trastornos depresivos, trastornos ansiosos. Ven que vamos a utilizar el término de comorbidez, que puede chocar en un enfoque psicopatológico. Muy concretamente, aquí comparto con ustedes lo que yo hago. Paso un tiempo con el paciente, le pido que me cuente cómo llegó a esta conclusión, lo que siente, lo que tiene, como recuerdos de su infancia, le pregunto sobre lo que vive ahora, cómo se piensa, se proyecta en el porvenir, diferencias hombre-mujer, de lo que imagina de las relaciones amorosas o de las que vive, o de las posibilidades de relaciones sexuales, de sus expectativas. Y voy a recibir a los padres en un segundo tiempo con el niño o del adolescente para construir un poco la visión de la infancia, las vivencias de esta revelación y también las expectativas de la familia. Paso por encima de los criterios del DSF-5 que existen tanto en el niño y que está diferenciado en el adulto. En el niño efectivamente hay un criterio obligatorio que es la presencia de un deseo fuerte o la convicción de ser del otro género y después es muy difícil salir de los estereotipos de género porque hay muchas preguntas que se hacen pero remiten a una representación cultural de las diferencias hombre-mujer. Proponemos una evaluación endocrinológica y finalmente terminamos con esta conclusión de unos cuidados individualizados, un acompañamiento para reducir el sufrimiento del niño, adolescente, familia, de acompañar a la familia, de mantener vínculos niño-adolescente y facilitar la integración social, escolar o incluso profesional para los mayores. Para hacer esto en un binomio psi-endocrino, vamos a proponer cosas específicamente al niño y el adolescente, también cosas específicas para acompañar a la familia y vamos a mantener una relación con los interlocutores de los profesionales de las profesiones de la infancia. Bueno, unos pocos datos de las cohortas canadienses y de Ámsterdam, porque han hecho un experimento. Se han ocupado de 300 niños en un muestreo a lo largo de 30 años para ver su evolución. Aquí tienen el estudio de los niños
púberes que lleguen antes de los 12 años para expresar su vivencia, lo que sienten de querer ser un niño o una niña, y aquí hay grandes diferencias de resultados entre Toronto y Ámsterdam, puesto que para el equipo de Toronto el 85% de estos niños van a salir de esta problemática a partir del momento en que nos interesamos por ello y por la familia, y no tienen herramienta psicoanalítica en Toronto, ¿eh? No lo tienen, pero tienen un enfoque más bien sistémico, lo vamos a llamar así. Y en Ámsterdam, en cambio, hay un 50% de gente que desiste, es decir, que hay un gran porcentaje de niños que van a salir de esta problemática, pero hay una diferencia importante entre los dos equipos. Esa diferencia suscita mucha polémica. Yo todavía no conozco muy bien el equipo de Ámsterdam, pero los primeros contactos que tuve con ello en relación con Toronto, donde el posicionamiento era muy fuerte de hay que ser neutro, hay que decir continuamente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y nos mantenemos en, usted sabe lo que es y le vamos a acompañar, pero nosotros no le empujamos hacia un sentido o el otro. Pues al lado la posición de Ámsterdam es mucho más categórica en el derecho a la transidentidad, y esto suscita unas cuantas preguntas, sobre todo para los más jóvenes. Si miramos lo que estos 85% de Toronto han llegado a ser, de jóvenes adultos, el 5% pidió un cambio de sexo. Volvieron hacia el equipo para retomar un trabajo alrededor de un cambio de identidad. 20% han afirmado una heterosexualidad y el 75% han afirmado una homosexualidad, pero sin tener conflicto con su cuerpo. En cambio, los dos equipos llegan exactamente al mismo resultado después de 12 años. El 80% de los jóvenes persisten en su demanda. Y si no se propone nada, pues sabemos que esto aumenta los riesgos de suicidio, los riesgos de marginalización, riesgo de desocialización y de aislamiento. Han entendido bien que no estamos deseando modificar la vivencia identitaria. Y aquí hay unas cuantas cuestiones éticas que va a esclarecer sin duda el colega que me sigue. Y recuerdo el fracaso de todas las formas de terapia en estas problemáticas. Las dificultades para asumir los cuidados, el acompañamiento del niño. Bien. La ley francesa, como van a ver, es diferente. Ha sido modificada y un decreto de aplicación en abril 2017. Primero, abrió a todos la posibilidad muy facilitada de cambiar de nombre, masculino o femenino. Es decir, que es un trámite administrativo. El ayuntamiento no se puede oponer al cambio de nombre. Si yo mañana decido llamarme Simone, escribo al ayuntamiento, cambio mi nombre, me cambian la carnet de identidad y se me cambia la ficha de nacimiento. Es un trámite posible cualquiera que sea la edad. Antes de los 13 años lo piden los padres, antes de los 18 los padres con el joven, y a partir de los 18 años lo puede hacer la persona motu propio. El otro aspecto es el cambio de identidad y sexo en los papeles oficiales. Solo puede cambiar después de 18 años, pero ahí es sin ser certificado médico, es decir, que el cambio ya no es medicalizado y por lo tanto ya no es necesario seguir una reasignación hormonal o quirúrgica para beneficiarse de un cambio de identidad. No es más que declarativo. Se debe construir un dossier y el juez supuestamente no se debe oponer a esa solicitud. Por lo tanto, vamos a acompañar al niño, al adolescente. Sí es cierto que algunos se han beneficiado de terapias, pero se trabaja más sobre el cambio que esto va a suponer en su vida y cómo enfrentarse a esos cambios. En algunas familias en gran dificultad proponemos terapias familiares y acompañamos a esas familias en todos los trámites administrativos, y hemos empezado a trabajar con asociaciones LGBT que son capaces de soportar que yo sea el presidente de esa sociedad diabólica. Cuando vienen precozmente, antes de pasar el segundo nivel de Tanner, pues se les puede bloquear la pubertad. Una suspensión de la pubertad que no es más que transitoria, y a partir de los 16 años entonces se puede o reestimular la pubertad fisiológica o bien hacer una pubertad en el otro sexo, y no hay, no obstante, cirugía antes de los 18 años.
Para aquellos a los que no se bloqueó la pubertad, se puede hacer una reasignación hormonal a partir de los 16 años, pero con el acuerdo de los padres, y eso requiere un tiempo de evaluación. También hay que implementar cuidados particulares. Hemos creado centros ortofónicos para la colocación de la voz, y luego está el tema de la congelación de los gametos sobre lo que estamos trabajando. Y luego la cirugía a partir de 18 años, como decía. Y para que se hagan una idea, en mi propia consulta, cuando empecé en el 2014, tenía 5 solicitudes al año. Desde septiembre de 2017 tengo 10 al mes. Yo me ocupo de los chicos de 10 y 20 años. Hay 3 equipos en París y desde el 2014 hemos creado una cohorta de 250 pacientes. Y tenemos unos plazos de espera que son muy largos porque estamos absolutamente desbordados por las solicitudes. Para mí, en mis consultas, entre 10 y 20 años, yo solo me ocupo de esa franja de edad. Tengo un 85% de hombres trans en contra de Bélgica. Para mí, en mi caso, hay mayoría de hombres trans, es decir, niñas biológicas con una media de 16 años. El más joven tiene 12 y el mayor 18 años. Empezamos a recibir solicitudes de fuera de París. El 80% de las demandas, de las solicitudes, nos la mandan los padres. Algunas nos vienen de pediatras y a veces ahora desde los adolescentes mismos. En esa cohorta todos corresponden a los criterios. Una joven, una niña, tenía dificultades para aceptar su homosexualidad porque vivía en un contexto muy religioso. Hay un niño transgénero que no pedía cambio de identidad, pero sí necesitaba por momentos afirmar su feminidad y eso le planteaba problemas en su entorno. Y también tenemos problemas ahora de asociaciones. Hay estudios internacionales sobre las asociaciones Asperger con otra, y luego también las de anorexia mental. Y el hecho de haber hecho un episodio psicótico previo pero estabilizado, no sabemos si es hoy un obstáculo para la reasignación, que es uno de los estudios que estamos haciendo. Sobre mis 85 pacientes actuales, 5, al cabo de año y medio, han renunciado a la necesidad de cambiar. Y ha sido para algunos un alivio que me dijeran ¿por qué no? Para mí era angustioso pensar que había que esperar, que era una especie de búsqueda existencial. En el momento en que usted me dijo ¿por qué no? Y a partir del momento en que mis padres se plantearon como posible esa realidad, me di cuenta de que mi malestar no radicaba en eso, sino en otra cosa. Pero solo son 5 de los 85. Orígenes sociales múltiples y variados. El temor de los padres, claro, es la marginalización. Algunos de estos jóvenes, cuando están vinculados a una asociación LGBT que les da apoyo, algunos tienen dificultades porque algunas asociaciones mantienen una postura muy antipsiquiátrica, diciendo que los psiquiatras son los garantes de la normalidad societal, y es un problema. Pero sí, pero yo en algunos colegas, cuando los miro, no sé si son garantes del equilibrio societal. Pero tenemos vías de reclutamiento porque están las familias, que como me decía una madre, una vez que hemos metido un dedo en su consulta o en su entorno, perdemos el brazo porque una vez que empiezas a cuestionarte y a ver todas esas ventanas que se abren, esas vías que se abren, se dan cuenta de que la cosa supera mucho aquello que las familias imaginan al principio. Hay muchas demandas de grupos de palabras a los que no podemos contestar todavía y por eso estamos trabajando con varias asociaciones para instaurar esos grupos de palabras. Nos preguntamos qué hay que hacer frente a la no binaridad, puesto que ahora nos vienen jóvenes que dicen yo quiero ser neutral, quiero ser hombre, pero solo quiero que me quiten el pecho, pero no quiero testosterona, y me planteo tener niños, no obstante. Y otra pregunta, ¿hay que plantearse la reasignación hormonal antes de los 16 años? El equipo de Ámsterdam está probando un protocolo de reasignación hormonal a los 14 años. ¿Cuáles serían las esperanzas de la cirugía?
y las mejoras de la cirugía. Por lo tanto, quedan muchas preguntas. No obstante, es un fenómeno que hay que tener en cuenta. Hay muchos días en los que me hago muchas preguntas. Esas 10 solicitudes al mes, ¿a qué se deben? ¿A la liberación de la palabra? ¿Era una palabra que necesitaba que le permitiera desarrollarse? ¿O es la expresión de un malestar adolescente y estamos superdiagnosticando? Y el por qué, el cómo articularlo y todas las preguntas éticas. Y luego la realidad, no obstante, es que hoy en Francia hay muy pocas solicitudes para niños, son adolescentes sobre todo. Y eso nos hace preguntarnos cuando comparamos con el Gender Center de Ámsterdam o de Toronto. Estas son las referencias en la pantalla que me han permitido presentarles este protocolo internacional. Y ayer, en un simposio sobre literatura, se ha citado una frase que me ha parecido interesante y entra en mi reflexión, y que es la respuesta, es la desgracia de la pregunta. Maurice Blanchot. Merci beaucoup, Jean, Muchas gracias, Jean, por su testimonio, por esta pericia y esta experiencia que nos ha relatado en este ámbito difícil. Para que nos quede un poco de tiempo, le voy a pasar la palabra a Sabel, que es psiquiatra y que tiene un máster de bioética. Sabel Gabaldón. Gracias a la organización por dejarme participar en esta mesa. Gracias al doctor Marché y Chambery porque han sido bastante diáfanos y para mí clarificadores en muchísimos aspectos. Yo como clínico, quizá mi experiencia es escasa, apenas 5 años. Me dicen que no se oye. ¿Ahora sí? Perfecto. Lo que ocurre es que es un trabajo que yo he realizado de reflexión desde la bioética y también desde un trabajo de tesis en filosofía sobre 2 aspectos concretos que voy a traer aquí, que es la medicalización de la transexualidad, o bueno, me da exactamente igual hablar de transexualidad que de la variabilidad de género en el niño, de los comportamientos normativos en niños y adolescentes. Y para esto voy a articular el discurso en los 2 pilares que sustentan la intervención médica, la medicalización, que son por una parte el diagnóstico y por otra el tratamiento. Basaré mi intervención en esos 2 pilares. Empezaremos por el primero, por el diagnóstico. Yo creo que posiblemente sea el más problemático. Las respuestas yo creo que son de sentido común, pero este tema del diagnóstico es el más problemático. La patologización y clasificación de estas situaciones es para mí el punto más conflictivo. La transexualidad sigue formando parte de las categorías médicas patologizantes que han operado y operan como reguladoras de lo que podemos llamar la verdad de género, entendida como un parámetro de normatividad y normalización social, a través de la exigencia de la concordancia sexo, género y el establecimiento de una heterosexualidad obligatoria. Esta idea de control social es heredera de la Ilustración y de la Revolución Industrial y parte de la instrumentalización de la ciencia, y de esta forma el saber científico se ha expuesto como un producto social que en la mayoría de los casos muestra los presupuestos políticos y sociales bajo los que se produce. Dentro de los saberes científicos, la medicina y particularmente la psiquiatría no han escapado a este hecho. Un diagnóstico psiquiátrico proporciona el terreno fecundo para la discriminación y el estigma social. Me dejarán que les dé 2 ejemplos, que aunque estén distantes en la historia y uno los pueda ver como grotescos, no están tampoco exentos de tragedia. En el año 1851, el doctor Samuel Cartwright, en Illinois, estableció 2 entidades nosológicas. Una era la disestesia etiópica y la otra la trapetomanía. Se las definiré. La disestesia etiópica era la poca motivación por el trabajo y la falta de diligencia en general que tenían algunos esclavos de las plantaciones de los Estados Unidos. La drapetomanía, de drapetos, griego, fuga, era el deseo imperioso que manifiestan ciertos esclavos a huir de la plantación
corriendo el riesgo de perder la propia vida. ¿Cómo se podían imaginar que un esclavo quisiese huir cuando era, de alguna manera, por imperativo social y hegemónico, su papel el aceptar su esclavitud? Ahora, puestos los diagnósticos, también automáticamente se establecía un acto terapéutico. El doctor Cargodell comentaba que en la disestesia etiópica era cuestión de darle unos ungüentos, que además daba exactamente qué tenían que tener, pero para que penetrasen bien en la piel se tenía que utilizar el látigo. Esto es historia. Nos podemos acercar un poquito más y ver qué es lo que pasaba, por ejemplo, en la escuela de Moscú del doctor Sneversky en los años entre 60 hasta el advenimiento de la perestroika. En la Unión Soviética no se seguía ninguna codificación diagnóstica del DSM o del ICD, de la OMS. Muchos aspectos eran muy descriptivos y el doctor Sneversky fue el fundador de la escuela de Moscú. Leeré, por ejemplo, un aspecto de cómo él definía una entidad nosológica creada por él, que era la esquizofrenia continua cicloide de subtipo leve. ¿En qué se caracterizaba? Primero, en temor, desconfianza, depresión, sentimientos nada extraños en personas perseguidas por el Estado, de aquella época, de la Unión Soviética estoy hablando, religiosidad, adaptación deficiente al medio social, lo que caracterizaba a un disidente, formulaciones ideológicas y reformismo, otro modo de describir la disidencia, por lo menos antes de la perestroika. Y yo me pregunto, el hecho de que muchos disidentes fuesen diagnosticados como esquizofrénicos e ingresados en instituciones psiquiátricas, ¿creen ustedes que estaba ligado a un error diagnóstico por los psiquiatras que lo aplicaban? Yo creo que no. Los psiquiatras que lo aplicaban pensaban y creían que de verdad estas personas formaban parte y tenían un tipo de patología especial. En esto añadiré un aspecto que a mí me parece importante, lo que se llaman las líneas de confianza, que se establecen entre el saber científico y la edificación de la medicina. Es cierto cómo, precisamente, cada vez los psiquiatras y los psicólogos somos menos críticos a la hora de establecer diagnósticos con aquellas codificaciones o manuales que se nos dan. Somos muy poco reflexivos hacia esto. Es más, y si tenemos un gran maestro que nos dice que esto es así, y lo veremos como la gran verdad. Y entonces, el DSM, o el ICD, me da exactamente igual, pasará a sacralizarse. Y yo lo podría parodiar con una frase bíblica. Una palabra tuya bastará para enfermarme. Sería un aspecto que se podría utilizar también del DSM. Cuando realizamos un diagnóstico psiquiátrico a las personas con identidades y expresiones de género diversas y consideramos que su experiencia debe estar necesariamente marcada por un sufrimiento inherente a su condición, ese diagnóstico tiene el efecto de reforzar esa misma matriz de normatividad y el fin de tranquilizar a la sociedad estigmatizando a las personas. La transexualidad como concepto médico entra en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en el año 1980. En la que sería la tercera edición de este manual, DSM-3. Curiosamente, tiene un aspecto contrario, porque otro tercer aspecto, por ejemplo, el diagnóstico sería la homosexualidad. La homosexualidad sale del DSM-3 en 1980, aunque aproximadamente, no sé si fue en el año 73, en un congreso de la APA, en una asamblea de la APA, perdón, en San Francisco, y ante la presión del lobby homosexual, se decidió que esta situación saliese del DSM-3 por votos a mano alzada, creo que del 47% contra el 53%. Imagínense, una entidad sale o no sale por votos de los integrantes en la Asamblea de la APA. Curiosamente, la homosexualidad en el Código Diagnóstico de la OMS, en el ICD, ha permanecido hasta el año 90. La introducción de la transexualidad se debe sobre todo a las presiones de lo que fue la Asociación Harry Benjamin sobre la transexualidad por una sencilla razón, porque tenía como intención posibilitar vías de atención facilitando el acceso a tratamientos hormonales y quirúrgicos y que estos fuesen asumidos por las aseguradoras privadas y por el sistema público de salud en Estados Unidos. En las últimas clasificaciones médicas se ha intentado evitar el estigma con cambios de denominación. Hemos pasado a lo largo del tiempo
y de diversas clasificaciones psiquiátricas por varios nombres: trastornos de identidad de género, disforia de género, y en el borrador beta de la ICD-11, la que será la ICD-11, que parece que se aprobará en Asamblea el próximo mes de mayo, cambia la terminología a incongruencia de género. Y su categoría diagnóstica también optando, como mínimo, por retirar esta categoría del capítulo de los trastornos mentales y del comportamiento, y mantiene, o por lo menos quiere mantener, un código relacionado con la atención sanitaria transespecífica en un capítulo nuevo que se llama Condiciones relacionadas con la salud sexual. Bueno, pienso que es un avance, sin duda alguna, con el fin no solo de garantizar la mejor atención sanitaria a estas personas, sino también para que toda actuación esté necesariamente presidida por el interés superior del menor. Volviendo al DSM-5, este último define la disforia de género como una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente y expresa y el que se le asigna, y que va asociada a un malestar. Disforia quiere decir esto, malestar, clínicamente significativo o deterioro en lo social, escolar u otras áreas importantes del funcionamiento. Pero en la definición médica de disforia de género, como en las anteriores denominaciones, el diagnóstico no se pregunta sobre si las normas de género son erróneas, como no se preguntaba el doctor Carraway sobre si era la hegemonía del hombre blanco algo asumible e indiscutible. La disforia es entendida como inherente a la experiencia transexual y tiene como consecuencia un cuestionamiento del individuo, en lugar de cuestionar la matriz de normatividad en la que se encuentra inmerso y que funciona mediante la exclusión y la coerción de las personas que se salen de la norma. En el caso de los menores tiene relación con las coacciones y violencias recibidas tanto en la escuela como a nivel familiar y social, con la intención de impedir que expresen conductas no normativas respecto a su género asignado y con la intención de mantener un género binario. La transexualidad no supone una distorsión ni una incongruencia. No hay trastorno de la identidad ni problema de la identidad en la infancia. No hay más conflicto ni disforia que el que la sociedad ha logrado crear. La transexualidad, lejos de ser algo abominable o abyecto, incluso como se le tenía previa a la Ilustración por parte de la religión, se ha desvelado una más de las expresiones de la diversidad humana. Por estas razones, yo creo que deberíamos poner el foco no en el individuo, que es diagnosticado y patologizado, sino en el dispositivo de control que ejerce violencia contra estas personas, cuya identidad o expresión de género no normativos cuestionan el sistema de género binario. La transexualidad es un constructo que responde a una concepción antropológica y de la existencia normalizadora, una concepción que salta los modelos estándar de perfección y de las normatividades sociales y al mismo tiempo subyuga a aquellos que difieren de la mayoría estadística a través de diferentes estrategias, una de ellas patologizando las diferencias. Es lo que pasó con la homosexualidad, que constituyó, según señala Foucault, como una alteración psiquiátrica el día que se la categorizó médicamente en el año 1870, a raíz de un artículo de Westphal que en castellano se llamaba Las sensaciones sexuales contrarias, y donde, curiosamente, Westphal describe por primera vez a un transexual. No le da este nombre, pero describe un comportamiento transexual en este libro. Las rarezas del sexo, a partir de este momento y afianzadas por el pensamiento científico, pasaron a depender de una tecnología de la salud y de lo patológico. Y desde el momento que se vuelven objetos médicos o medicalizables, son, en tanto que enfermedades, trastornos o síntomas merecedoras de respuestas médicas. No olvidemos que se distorsiona con el fin de servir a sistemas de creencias políticos o ideológicos. Lo que no tenemos que olvidar es que si la ciencia se distorsiona con el fin de servir a sistemas de creencias políticos o ideológicos, las normas éticas patinan. Es cierto que en la última clasificación, el del DSM, la DSM-5, como en la futura del ICD-11, la OMS ha intentado una corrección. El grupo encargado de revisar el antiguo concepto de trastornos de identidad de género tuvo que equilibrar dos cuestiones importantes. Por un lado, el mantenimiento del acceso a la atención sanitaria, reduciendo el estigma asociado a la búsqueda de atención en salud mental, y para ello cambió el nombre. Pero este cambio de nomenclatura hay que entenderlo también por las críticas al diagnóstico y por las presiones desde los grupos LGTB cada vez en mayor número y cada vez con una mayor presión social y política.
defendiendo que la transexualidad no es un trastorno mental y que este diagnóstico es estigmatizante, por lo que reclaman su salida de las clasificaciones psiquiátricas. Esta situación no se arregla proponiendo un simple cambio de nombre, sino mediante un proceso de resemantización clínico y de denuncia y de construcción de lo que crean las actuales palabras. No hay que dejar de lado el hecho de que el lenguaje no solo describe el mundo, sino que también lo crea. La teoría queer invita a una reflexión teórica mucho más amplia y más atenta a la multiplicidad de las diferencias sexuales. Se constituye como una crítica a la idea de que las identidades de género son inmutables y encuentra su arraigo en la naturaleza, en el cuerpo y en una heterosexualidad normativa y obligatoria. Nace de las ideas, primero de Michel Foucault y posteriormente de Judith Butler. Sobre todo por los procesos de subjetivación centrados en la discursividad de la sexualidad. Y pasa a convertirse en la elaboración teórica y activista de la disidencia sexual a través de la resignificación del insulto, que es la palabra queer. Entender que el término queer en inglés es un término polisémico, que como sustantivo se utiliza de manera peyorativa. Quiere decir maricón, lesbiana, como verbo transitivo, desestabilizar, perturbar, jorobar, y como adjetivo raro, torcido, extraño. Es curioso, no sé si es cierto o no, pero hace poco leí en un libro que la primera vez que aparece de manera formal el término queer en lengua inglesa es en el juicio a Oscar Wilde. Y lo utiliza, curiosamente, el acusador, este señor noble que acusaba a Oscar Wilde de haber sodomizado a su hijo. Es la primera vez que aparece de una manera formal, dejando el ámbito callejero a utilizarse de una manera formal en un acta, en este caso, judicial. El proceso de aceptación de la identidad sexual no es un capricho, es un camino personal, conflictivo, al que se le suma una importante presión social, estigmatización, discriminación y, en muchas ocasiones, violencia, que dan lugar a conflictos y síntomas que hay que contener y tratar. Pues la ansiedad, el estrés, las depresiones, el suicidio son más frecuentes en este colectivo. En la infancia y en la adolescencia nos encontramos con un proceso de desarrollo rápido y en ocasiones dramático, tanto físico como psicológico y sexual, y una mayor fluidez y variabilidad en los resultados, en particular cuando aún no han pasado la pubertad. A partir de los 2 años, niños, niñas pueden presentar características que podrían indicar comportamientos de género no normativos. Expresar deseos de pertenecer al otro sexo, tener sentimientos de infelicidad respecto a sus características físicas, sexuales y sus funciones, etc. Ahora bien, no todos los menores trans tienen el mismo tipo de evolución y los mismos patrones de desarrollo. No existe una evolución lineal, no adquieren una conciencia de la transexualidad a la misma edad, no toman las mismas decisiones sobre sus vidas, no todas las rupturas de las normas de género en la infancia o en la juventud implican una vida adulta trans, como ya ha comentado el doctor Chambéry, ni conciben sus cuerpos de la misma manera. Por ejemplo, hay jóvenes que necesitan explorar la ambigüedad, que no se quieren sentir encerrados en una identidad simple y esquemática, y que no encajan en los moldes del sistema binario y convierten su definición en una forma de ser y estar, y pueden estar navegando en esta ambigüedad pues, durante bastante tiempo o incluso toda la vida. Muchos niños y niñas rompen con los moldes tradicionales y los comportamientos normativos de género con distinta intensidad. A veces sucede durante toda su vida, a veces solo durante un periodo, un tiempo más o menos breve. No todos estos niños y niñas serán personas trans cuando sean adultas. De hecho, la gran mayoría no serán personas trans. Tampoco se tiene certeza de que vayan a ser homosexuales o bisexuales. Es decir, que la ruptura de las normas de comportamiento que entendemos como masculino o femenino es tan frecuente que evidencia el hecho de que estas normas que organizan nuestra sociedad no encajan con la realidad de las personas de carne y hueso. Pienso que la tarea de los profesionales y de las familias es no adelantarse, no precipitarse a las necesidades, no precipitarse a las identidades posibles en los niños y jóvenes, no introducir etiquetas que puedan ser erróneas y estigmatizantes, sino escucharles en todo su proceso de maduración, apoyándose durante su crecimiento
y actuando desde la búsqueda de mayor beneficio para los menores. Es decir, nuestra función debe ser no parar, pero tampoco empujar. Desde la ética clínica se puede aportar un punto de vista necesario y complementario, que es el análisis multidimensional de las decisiones médicas para una práctica basada en los valores. Y con un nuevo imperativo que en términos kantianos podría expresarse así: estudia y trata a las personas de tal forma que los efectos de tus acciones supongan siempre, al menos, una mejora en su calidad de vida. Nuestra obligación debe ser actuar pensando en el interés superior del menor. Subrayo, pensando en el interés superior del menor, respetando en la medida de lo posible la voluntad y los deseos del menor en un campo tan fundamental para la persona como es la construcción de la identidad de género y el libre desarrollo de la personalidad. ¿Pero qué ocurre con el tratamiento? Las personas transexuales no demandan que se les atienda porque sufren una enfermedad o un trastorno, sino por los obstáculos sociales que encuentran en el libre desarrollo de sus derechos más fundamentales. Justifican la ayuda sanitaria a la vez que exigen despatologizar la transexualidad basándose en el concepto de salud de la OMS, que propone un modelo que no se limita únicamente a la ausencia de enfermedad, sino que debe incluir la presencia de bienestar físico, psíquico y social. En líneas generales y ante una demanda médica debemos preguntarnos ¿hasta dónde podemos llegar en la aplicación de tratamientos médicos? Y ahora seré un poco vehemente, después matizaré. Yo entiendo que hasta donde uno quiera, según la necesidad sentida de cada persona. Pero en este querer o en este decidir debemos velar para que se realice de una manera libre y autónoma, sin injerencias internas o externas, sin coacciones sociales y analizando la capacidad de comprender, valorar, razonar y expresar esta decisión, teniendo en cuenta las diferentes opciones y sus consecuencias potenciales, y lo que es muy importante, personalizando cada situación. Es primordial garantizar siempre y en la medida de lo posible un compromiso con las intervenciones que se piden. La valoración psicológica, a mi juicio, y el asesoramiento pueden ser defendidas como esenciales, tanto para aclarar los motivos de modificación corporal y la naturaleza de sus efectos, como para ayudar a explorar algunas de las consecuencias físicas y psicológicas previsibles del cambio de roles de género, así como los efectos residuales del estigma asociado a la transición de género. Pienso que la evaluación psicológica y el asesoramiento pueden ser instrumentos de éxito en la transición de género, en lugar de impedimentos para el ejercicio de la elección. Ahora, tampoco son igualmente valiosos para todas las personas. Si es así, en estos procesos deben ser opcionales y nunca obligatorios. El papel de psicólogos y psiquiatras debe limitarse a tratar el malestar, si realmente existe, de las personas, y no se debe intentar tratar la identidad de género cruzado. Pero hay riesgos asociados a este hecho. Uno de ellos es que a nivel social nos estemos moviendo con criterios de formación reactiva, es decir, que veamos como única salida para los niños, niñas y adolescentes fomentar un tránsito a un género deseado como remedio adaptativo a las normatividades de género sociales y culturales. Y esto yo creo que es un verdadero problema. Otro riesgo a tener en cuenta es que la transexualidad puede atraer a un número importante de personas que tienen problemas de salud mental y emocional, lo que es importante detectar y entender y, por supuesto, no dejar desasistidas. Corremos el error de que si despsiquiatrizamos podemos ahondar en una especie de orfandad terapéutica a muchos niños, niñas y adolescentes que necesitan una ayuda psiquiátrica y psicológica. Hay que individualizar cada situación. A mi juicio es importante mantener una actitud prudente y de escucha, sin confundir esta prudencia con la inacción o el miedo. Es aconsejable un seguimiento riguroso, continuo del menor y de su familia, hasta el cumplimiento de la mayoría de edad. Los profesionales de salud mental pueden ayudar a las familias a tomar decisiones sobre el momento y el proceso de cambio y el rol de género de sus niños y niñas pequeñas. Y cabe recordar también que las interferencias y el retraso en la implementación de intervenciones médicas oportunas, como son las hormonales, para adolescentes, pueden prolongar el malestar y contribuir a una apariencia que podría provocar abusos y estigmatización. Finalizaré enseguida un minuto, considero urgentes las intervenciones desde todos los ámbitos, el educativo, el legislativo y el de la salud para erradicar el rechazo, la violencia y el acoso
que pueden recibir estas personas, especialmente durante la infancia y la adolescencia. Es de desear que sus entornos se conviertan en espacios habitables en los que puedan explorar con seguridad su identidad y expresión de género, sin miedo a la violencia, evitando lo que Michel Foucault denominaba exclusiones incluyentes, una falsa inclusión donde se tolera y se integra al otro, pero que sigue marcado como el otro, creando falsas tolerancias. Es importante que ante las presiones de no psicologizar, como he dicho antes, condenemos a estos niños y niñas a una orfandad terapéutica. Y es responsabilidad, por supuesto, de la Administración pública garantizar la asistencia a la salud de todas las personas de una manera digna, rigurosa y científica. Para concluir, comentar que considerar socialmente la transexualidad como una situación peor y no deseada es la principal causa de discriminación y vulneración de derechos fundamentales de la persona. El reto no es considerarla una deficiencia, una situación peor y no deseada, y verla simplemente como una diversidad donde la diferencia no debe ser tamizada por tratamientos y actitudes patologizantes, una diversidad donde nos cuestionemos constantemente los parámetros de normatividad y normalización social presentes en la cultura y en la sociedad en la que vivimos. El respeto a las personas trans no consiste en tolerar las expresiones no convencionales de género. No solo hay que cambiar las leyes para prohibir la discriminación, sino que forma parte de un imperativo más amplio que supone el reconocimiento, reconocer un valor positivo en la diversidad. Yo antes quería comentar también un aspecto que es importante, y es cuando aplicamos un tratamiento, precisamente utilizar el mismo imperativo ético que utilizamos para los ensayos científicos cuando se hacen. Y es que aquello que no es metodológicamente correcto es éticamente inaceptable. Por último, citaré a Axel Honneth, un filósofo de la Escuela de Frankfurt, quizá de tercera generación, heredero de Paul Ricoeur, heredero de Habermas, que él habla precisamente de un tema que es fundamental, el reconocimiento. Él comenta que los conflictos tanto políticos como bélicos en los 2 últimos siglos en nuestra sociedad se deben precisamente a la falta de reconocimiento. En el caso de los niños y niñas, reconocerlos permite transformar una situación conflictiva en una situación de cooperación para afrontarla de una manera más tranquilizadora para todos. Gracias. Bon, merci beaucoup à tous les trois. Je voudrais qu'on prenne le temps quand même d'une ou deux questions dans la salle. Gracias a los tres. Déjenme hacer un comentario. Me has dado las gracias, Jean, por haber tenido el valor de poner esta temática en el orden del día del Congreso. Yo no lo veo como un valor, ni mucho menos, porque creo que las misiones de la AEPA no pasan por enterarse solo por la psiquiatría y las entidades nosológicas, sino que tiene que ayudarnos a reflexionar todos juntos sobre unas cuestiones existenciales, en particular la identidad. Y esta cuestión del transgénero, transexualidad, transidentidad, en relación con el tema del Congreso, pues no se aleja en absoluto del tema. Entre biología y cultura es el tema del Congreso. Así que estamos de verdad aquí en fenómenos de encuentros entre la parte personal del sujeto, lo que trae, aporta con su bagaje genético y otros, y el encuentro con la mirada de la sociedad, sus padres y su entorno. Así que de verdad estamos aquí, de verdad, en el meollo, en el núcleo duro del tema del Congreso. Y cada uno de ustedes ha hecho emerger el fondo de la cuestión, el sufrimiento psíquico, independientemente de saber si estamos en una identidad patológica o no. Puede haber sufrimiento psíquico incluso cuando uno no está enfermo. Así que creo que esta cuestión de los trastornos de la identidad de género sublevan todas estas cuestiones. Y finalmente la propia noción de identidad es extremadamente complicada. Es una creencia, es una convicción, es la parte del saber, la parte de la vivencia. Estamos de verdad en cuestiones absolutamente pertinentes en el marco de la AEPA. Y voy a hacer una pregunta. Después escucharemos 2 preguntas de la sala. Mi pregunta es que, y lo hemos sentido en el Congreso a propósito del autismo y de la intervención de Georgiev, que recordaba los trabajos de Laura Neutron. Pienso en 3 categorías de problemas. Ni siquiera voy a hablar de trastorno.
problemas que suscitan reacciones parentales del mismo orden, es decir, dejar a nuestros hijos. No dejen a nuestros hijos, no les cuiden en el sentido clásico del término. Pienso, por ejemplo, en la sordera. Unos cuantos padres de niños mal oyentes rechazan los tratamientos, los implantes, diciendo, pero la sordera es una manera de estar, de vivir en el mundo. No tenemos que oír para ser un ser humano digno de este nombre. Y la cuestión que salió antes con el sexo neutro, las ambigüedades sexuales. Y si no estamos en la binaridad de un continuum, podemos estar en una especie de sexo intermediario bueno, que no habría que cuidar. Y finalmente el autismo. Algunas de las asociaciones de padres surgen ahora para decir, pero bueno, ser autista también es una manera de ser en el mundo. Particular, sí, pero no tenemos por qué traer a niños autistas en la normalidad no autística, en los funcionamientos típicos. Yo me preguntaba, ¿cuál es el punto común? Porque autismo, ambigüedad sexual y sordera son ámbitos bien distintos. Y yo me preguntaba si no había aquí que pensar en el sufrimiento. ¿El sufrimiento solo viene de dentro o el sufrimiento también viene de fuera? Y quizás que el punto común, el denominador común en las actitudes parentales pasa por decir, bueno, nuestros hijos no sufrirían si la sociedad les aceptase tal y como son aceptables autistas, sordos o en una identidad neutra. ¿Qué piensa cada uno de ustedes de ello? Para matizar, en cuanto a la transidentidad, no deja de haber un porcentaje de jóvenes con los cuales yo me encuentro que tienen un verdadero sufrimiento con su cuerpo, su propia mirada hacia su cuerpo. Quizás esta mirada es hereditaria y viene de las miradas que se absorbió del otro. Evidentemente, la cuestión del sufrimiento por la mirada de los demás, pero muchos jóvenes que vienen a verme tienen esta realidad que los motiva, que es que no pueden encontrar la paz con su cuerpo tal y como es. Y hay de verdad un sufrimiento importante que existe al menos en su demanda. Yo también creo que hay un sufrimiento en los niños autistas también, un sufrimiento real, interno. Y yo diría que quizás hay algo que tiene que ver con la culpabilidad de los padres, una expulsión de la culpabilidad de los padres de cara al hecho de que se preguntan, no somos nosotros quienes hemos fallado, sino que es la sociedad. Y después pensando en la sordera, me hace pensar en una situación con la cual acabo de toparme nueva. Una pareja de homosexuales, unas lesbianas han querido tener una fecundación in vitro hecha por un hombre sordo para estar seguras de que el niño fuese sordo. Gran provocación, elección absoluta de tener un niño sordo. Un ejemplo bastante llamativo. A menudo es algo que yo abordo mucho en las consultas con estos jóvenes. ¿Acaso tu vida se resume a tu transidentidad? Porque yo creo que en toda esta problemática hay el riesgo del hiperinvestimento de la diferencia como una respuesta a la pregunta de quién soy yo. Lo que yo veo en problemáticas de anorexia, esquizofrenia, es que no es lo mismo para mí decirse, tengo una esquizofrenia, soy esquizofrénico. Y creo que hay que trabajar también sobre esta cuestión. Y para muchos jóvenes la transidentidad es una parte de ti, pero no resume la complejidad de lo que tú eres en tus proyectos de estudios, etcétera, y otros. Porque es el riesgo para algunos de enfermarse en una dimensión en la cual no se puede acceder a nada, porque todo tiene que pasar por la transidentidad. Y yo creo que aquí es el riesgo siempre del diagnóstico. Cómo se utiliza como una parte de diferencia en el cual hay un sufrimiento que podemos aliviar, o si no, está totalmente investido como una dimensión identitaria. Creo que tenemos una gran responsabilidad en la utilización del diagnóstico con nuestros niños y adolescentes. Estoy completamente de acuerdo con lo que comentaba el doctor Champery en estos métodos. Es curioso porque
Perdón, me resuena. Es curioso porque con esta asunción de la identidad trans que tienen muchos adolescentes, mediatizan exclusivamente su vida y su proyecto de vida a dar alivio a esta condición trans, olvidándose de cualquier otro elemento. Y es nuestro deber, precisamente, incluir otros aspectos y otras metas en su vida y en su realización. Bueno, pues una o dos preguntas de la sala antes de separarnos. Creo que es una problemática sin duda suscitar preguntas. Sí. Margarita Ibáñez. Lo digo en castellano, ¿eh? No, como habéis hablado todos de chicos ya más hechos, púberes, pero yo que he trabajado en niños de 0 a 5 años, con esta liberación de las fantasías actuales, he encontrado dos situaciones que me han hecho pensar más en analizar de forma clásica, como tenemos costumbre, las implicaciones, digamos, interrelaciones entre el deseo materno y la sexualidad del niño. Muy brevemente, había un niño que está en protección de la infancia y que ha movido políticamente mucho en Cataluña. Todos los defensores que están en sanidad del respeto al problema de género, un niño de 4 años, que su madre dice, y ha salido en los periódicos, que este niño se siente niña desde el año de vida. Y este niño se siente niña desde el año de vida y que va vestido de niña y se llama pues un nombre de niña, que al final un juez ha dicho que no era el momento. Y otro caso, un niño de 7 años, primer paciente nuestro en la unidad hospitalaria, era un niño que se vestía con una falda delante de su madre, con toda una erotización que, trabajando con la madre y con el niño en psicoterapia, tenía 7 años, era más un equivalente de estos niños que enseñan su pene a sus madres en sus autopreguntas. Digamos, para simplificar, quería preguntaros qué pensáis. Eran casos que a mí me permitían trabajar en nuestro sistema clásico de pensar más desde el punto de vista psicoanalítico o psicodinámico la construcción de la sexualidad del niño y sobre todo la implicación del deseo profundo materno proyectado de forma excesiva sobre estos niños. Quería saber qué pensabais. Bueno, de todas maneras, intervendré con vuestro permiso. Bon, laissez-moi d'intervenir. Je crois que pour le premier cas, il y a eu un juge très sensé qui est intervenu de façon adéquate. Et il y a un danger, je le vois aussi dans des associations de parents, d'utiliser des enfants de 4, 5, 6 ans, et qui ont des familles qui automatiquement veulent entamer le passage avec l'enfant, une attitude qui manque de bon sens et qui est trop rapide, me semble-t-il. Et ces parents refusent précisément toute attitude d'attente, projet d'évaluation, projet de travail avec l'enfant et avec eux dans ces situations. Et au contraire, je rencontre aussi un cas d'une mère d'origine qui venait d'Amérique latine, très coquette, très féminine, qui avait une petite fille de 7 ans. Et sa peur était que sa petite fille soit une fille trans, précisément parce qu'elle ne suivait pas cet idéal du moi, de la maman, de ce que devait être une petite fille coquette. C'est une petite fille qui s'identifie dans beaucoup de choses avec des choses de garçon qui sont absolument normales maintenant. Elle joue au football, elle n'était pas coquette, elle pouvait s'habiller avec des vêtements plus masculins, mais en aucun cas, à aucun moment, il n'y avait aucune nuance si ce n'était l'angoisse de la mère. Je crois qu'avec les enfants, avec ces enfants, je crains certaines attitudes des associations de parents qui se précipitent parce qu'elles sont très difficiles à changer. Je crois qu'ils personnalisent dans 2 ou 3 cas et pensent que tout enfant qui a 3 ans présente une conduite inappropriée de genre, automatiquement, il faut passer par un transit, le déguiser, prévenir l'école, changer de nom, etc. Comparto totalmente el mismo punto de vista. La dificultad va a ser, el padre va a poder aceptar que se cuestione finalmente la relación
Y esto quizás sea una de las dificultades del trabajo que no dejamos de tener hoy en día, y no solo en este campo. Es decir, a veces, a cada vez más con algunas familias, se trata de cuestionar las interacciones y el sentido de esto que es vivido como un reproche por el padre, quien va a impedir este trabajo, porque la posición muy criticada de Toronto ha sido, y no son psicoanalistas, ha sido justamente mantenerse en una neutralidad lo más absoluta posible, diciendo, ¿por qué no? Pero intentando acompañar a la familia en todas las angustias que estas cuestiones podían suscitar a lo largo de varias generaciones. Y se veía que el 85% de los niños se salían de este cuestionamiento y, sin embargo, tenían la posición de decir, ¿por qué no? Creo que la dificultad hoy en día en nuestra sociedad es saber si estamos autorizados a pensar algo del sentido de lo que se nos muestra. Bien, es verdad que los jóvenes que vienen en consulta no están interesados. Cada vez les pregunto, ¿tienes una teoría? Etcétera, etcétera. Y dicen, no me interesa. Pero creo que para niños más jóvenes la cuestión de el hecho de tomar el tiempo con los padres para ver lo que cada uno puede aportar de sentido es interesante. Pero a veces, efectivamente, tengo el caso de una madre que me dice, desde los 18 meses entendí que tenía una disforia de género. Y aquí, claro, nos hacemos preguntas. El pequeño ejemplo de Noah que he evocado antes tiene 6 años. De hecho, ocurre que el padre falleció. La historia trans, entre comillas, ya empezó antes, pero el padre, un español, por cierto, se oponía muchísimo a la idea de que su niño pudiese cambiar. Y la madre es una mamá extremadamente invasora psíquicamente, incluso hacia mí también. Y transformó esto en una historia personal en la cual de verdad, bueno, podríamos de un falo, bueno. Y a diario, ella, profesora en su escuela, defiende, promueve literalmente el trans. Quisiera añadir algo. No quisiera que limitásemos las hipótesis a los deseos femeninos de las madres, porque he visto a muchas situaciones en las cuales es la complejidad del sistema familiar. Sí, cuidado, tengamos cuidado, porque es lo que hemos reprochado a las teorías stolerianas de mantenerse en la idea de que todo descansa en el deseo de la madre. No, salgamos de estos modelos reductores. Puede ser el caso, pero pueden ser muchas más cosas. Muchas gracias. Quizás el hecho de haber limitado esto al deseo de la madre ya es un efecto de la teoría del género, ¿verdad? Vamos a pararnos aquí, por desgracia. No podemos ir más allá. Y recuerdo que la Asamblea General de la Asociación va a tener lugar aquí a las 6, aquí mismo. Bravo a tous les trois.